La última comunicación de este bloque se titula La educación musical en la formación del profesorado de enseñanza obligatoria, implicaciones en el desarrollo de la cultura musical. María José Valles del Pozo, doctora en musicología, profesora del Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal de la Universidad de Valladolid, docente en los grados de Educación Primaria y Logopedia y másters de Educación Secundaria, Psicopedagogía, Arte-Terapia e Investigación aplicada a la educación. Gracias. Bueno, en primer lugar tengo que decir que presento esta comunicación en representación del grupo de trabajo que formamos mis compañeras que están indicadas en la pantalla y yo misma. María Ángeles Sevillano Tarrero se encuentra ahora mismo en la otra sala porque han coincidido nuestras dos comunicaciones y bueno, hemos tenido que dividirnos. El tema que presentamos es, como se indica, la educación musical en la formación del profesorado de enseñanza obligatoria, centrado en este caso en la enseñanza infantil y primaria. Infantil no es, de hecho, una educación obligatoria, un nivel de educación obligatoria, pero teniendo en cuenta que en nuestro país la población escolar de esa edad, la población de esa edad está prácticamente en su totalidad generalizada y escolarizada, y teniendo en cuenta también la importancia que tiene la educación musical en la educación infantil, hemos querido incluirlo también aquí. El motivo de hacerlo, de iniciar esta investigación, ha sido el hecho de que en la Universidad de Valladolid se ha graduado el año pasado la primera promoción de estudiantes en los nuevos planes de estudio configurados en torno al Espacio Europeo de Educación Superior. Y por eso hemos considerado que es importante analizar la situación y plantear el estudio también de cara al futuro. La finalidad de la educación musical escolar, entre otras, comprende el desarrollo global integral de los alumnos en el plano físico, cognitivo, emocional, el desarrollo de la sensibilidad, la creatividad, el acercar también a los estudiantes a la vivencia musical, a la apreciación, al disfrute de la música y, concretamente, en la enseñanza obligatoria, en este caso centrado solamente en primaria, la contribución a las competencias básicas. Todo ello son actuaciones, por supuesto, fundamentales en la formación de cualquier ser humano. Y el papel del profesorado es decisivo en este sentido. Nos hemos planteado entonces cómo está en estos momentos, cómo ha quedado la formación musical de los maestros en educación infantil y primaria, y también en relación a cómo se formaban en los planes anteriores, inmediatamente anteriores. En el caso de la educación infantil, los estudiantes cursan una única asignatura obligatoria, que es Fundamentos y Propuestas Didácticas de la Expresión Musical. Y en nuestra universidad contamos con una mención que no es profesionalizante, sino que es simplemente formativa, puesto que no hay una especialidad de trabajo, digamos, dentro de los centros educativos que requiera esta formación. La mención en sí ha sido denominada Expresión y Comunicación Artística y Motricidad y comprende las tres áreas de expresión: educación física, educación plástica y visual y educación musical. Y la formación musical concretamente se da en estas tres asignaturas: expresión y comunicación a través de la música, parte de recursos didácticos de las áreas de expresión en educación infantil y parte también de análisis de prácticas y diseño de proyectos educativos de las áreas de expresión. En el plan anterior, inmediatamente anterior, las asignaturas de música eran las que aparecen aquí: troncales y obligatorias, desarrollo de la expresión musical y su didáctica, y expresión musical. Y había también dos asignaturas optativas, que eran juegos musicales para la educación infantil y la canción infantil. Haciendo una breve comparación entre las dos titulaciones, observamos que hay una reducción sustancial. La comparación la hemos hecho inicialmente en horas presenciales, no porque en términos absolutos sea exacta, sino porque ahora mismo, tal como se encuentra la formación en cuanto a metodología, en la situación actual, creemos que es lo que refleja con más exactitud la realidad formativa.
En esta situación nos encontramos con dos problemas fundamentales. Por una parte, esa reducción que, como digo, aunque en niveles absolutos no lo es, en la práctica sí se refleja una notable reducción de la formación musical. Y por otra parte, un hecho que se ha constatado es la discontinuidad. El problema que causa la discontinuidad y la desconexión en la formación musical de los estudiantes, ya que en su mayor parte, desde tercero de la educación secundaria obligatoria, no han tenido ningún otro tipo de formación hasta tercero de la carrera, que es el penúltimo curso del grado. En cuanto a la educación primaria, nos hemos centrado en la especialidad. Y en el caso actual de la Universidad de Valladolid, los estudiantes tienen 2 asignaturas obligatorias que son comunes para todos los alumnos, independientemente de la opción especializada que elijan después, que son Fundamentos y Estrategias Didácticas de la Expresión Musical y Creación Artística y Cultura Visual y Musical. Además de esto, contamos con una mención, que en este caso sí es profesionalizante porque existe un especialista en los centros educativos de primaria, que es la mención en educación musical. Y contiene estas 5 asignaturas: formas de expresión musical, música, cultura y diversidad, conjunto vocal e instrumental, didáctica de la expresión musical y tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la educación musical. Además, existe un practicum de especialista y un trabajo de fin de grado que debe realizarse también en un tema específico de la educación musical. Este planteamiento pretende aglutinar los contenidos de la antigua especialidad, pero realmente es un poco, como se va a ver, aunque sea de forma muy rápida, es realmente absurdo intentar comprender hasta 5 asignaturas anteriores en una sola. Tenemos, por ejemplo, formas de expresión musical, que intenta englobar lenguaje musical 1, 2 y 3, improvisación y acompañamiento armónico y formación rítmica y danza. En cuanto a música, cultura y diversidad, se supone que tiene que tratar temas relativos a la historia de la música y el folclore y técnicas musicales para la educación musical y preventiva. Conjunto vocal e instrumental engloba los contenidos de formación vocal auditiva, formación instrumental 1 y 2 y agrupaciones musicales. Están viendo también la estimación de horas en la que se muestra una diferencia abismal. Siempre son horas presenciales, insisto también. La única asignatura que se acerca un poco más en los 2 planes es didáctica de la expresión musical, que tiene el mismo contenido y no tiene tanta diferencia en cuanto a la carga presencial. Sí que hay una diferencia considerable en el practicum, lo cual es un dato a favor en este caso, aunque también habría que hacer ciertas consideraciones que no vamos a hacer en este momento. Y encontramos además una serie de contenidos que aparecen en el nuevo grado y que no recogen ciertos contenidos de las asignaturas que había en la diplomatura inicial. Entonces, los contenidos se encuentran, si miramos las guías docentes y las fichas, están los contenidos, pero no hay una exactitud en la relación entre ellos. Las conclusiones a las que podemos llegar sobre la situación en la que se encuentra sobre la situación a partir de este análisis de los 2 planes de estudio son que la enseñanza que se ofrecía en las diplomaturas tenía una mayor carga de contenidos, era una enseñanza extensiva y progresiva, y la orientación que se le daba a la educación musical era una orientación especializada y se pretendía desde el inicio de los estudios que fuera así. En estos momentos, en las circunstancias formativas del grado, hay una menor carga, lo hemos comprobado. La enseñanza es intensiva, reducida y concentrada además en 2 semestres prácticamente, y la orientación que se le da es marcadamente generalista. Esto implica no que no haya ventajas inherentes a estos nuevos planes, que también las hay, sino que en lo que respecta a la formación musical, realmente la situación y el resultado pues es claramente fallido. Finalmente, en cuanto a la implicación que esto puede tener en la cultura musical general, en nuestro estudio inicial hemos llegado a estas pocas ideas.
A lo largo de la existencia de las diplomaturas anteriores, que fueron creadas a partir de la LOCSE, la formación musical se ha ido enriqueciendo progresivamente, poco a poco, es verdad, pero sí de forma progresiva, en diversos ámbitos. Por una parte, la formación musical escolar, que ha aumentado en los distintos niveles, infantil, primaria, secundaria. Por otra parte, en el desarrollo del área y de la disciplina de didáctica de la expresión musical dentro de las universidades españolas, y también se comprueba que ha existido también un incremento del interés por la formación musical a todos los niveles, especializada, no especializada, amateur, pero sí esto ha hecho también que haya un aumento relativo, por lo menos, del aprendizaje musical, del interés por la cultura musical. Sin embargo, se constata que la formación de los estudiantes no es suficiente, la formación con la que acceden a la universidad, y, por lo tanto, esto va a suponer un problema muy serio para su formación y para su desempeño profesional posterior como especialistas en educación musical. Esto significa que la situación musical pone en seria desventaja la educación musical en la enseñanza obligatoria, sobre todo, y supone, por lo tanto, un riesgo de retroceso en los avances que se han conseguido. Bueno, por último, en cualquier caso, no quisiera dejar una sensación de pesimismo respecto a la situación, aunque lo es, y yo personalmente, y espero que se comparta, espero que teniendo en cuenta que somos seres creativos por naturaleza, la mayoría, logremos hacer del riesgo una oportunidad y evitar el desastre que parece que se avecina en este sentido. Y nada más, muchas gracias.